Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves, que es 14 de septiembre del año 2017. Vamos con los saludos para dos integrantes habituales. Fernando Butazzoni, buen día. Si me permitís, para mantener la costumbre hasta que vuelva, buenos días para todos. Y Carlos Ramela, ¿qué tal? Buenos días. Fue un saludo a Antonio Mercader, que lo estamos esperando. Pero últimamente él decía todos y todas. ¿Sí? ¿Llegó a decir eso? Nunca, una concesión de ese tipo. Jamás lo haría. Bueno, sigo ahora con los dos invitados. Cristian Mirza, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Y Casilda Echevarría, que hoy se suma a mi izquierda. Y todo un acontecimiento, ¿no? Porque decía Carlos que es la primera vez que hay una mujer en esta mesa, ¿puede ser? Desde que yo vengo, sí. Mirá qué honor para mí. Tendríamos que buscar en los anales. Desde que yo vengo, sí. Bueno, Nunca bienvenida, hubo. Casilda. Has Muchas estado en gracias. otras mesas últimamente, Sí. pero en esta no. No, en esta nunca. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo quedan el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y el Tribunal de Conducta Política después de la resolución que tomó el plenario nacional el sábado pasado en el caso Sendik? Esta pregunta la plantea en realidad Fernando. La inquietud viene de su lado. Vamos a dejarlo que sea él entonces quien la desarrolle. Bueno, básicamente es una pregunta que se la han hecho muchos analistas políticos, muchos políticos y muchos ciudadanos, ¿verdad? Sobre todo porque se había generado en torno a la posible resolución del Tribunal de Conducta Política, el texto de la resolución sobre el caso Sendik, muchas expectativas, muchos trascendidos, algunos de los cuales eran falsos o erróneos, digamos, inexactos. Y después que se conoció ese resultado y ese dictamen, muchos tenían una gran expectativa en cuanto a cuál iba a ser la postura del plenario con respecto a lo que decía el Tribunal de Conducta Política, que era el motivo de la reunión. Sí, recordemos que durante la semana previa, después de la difusión del dictamen del Tribunal de Conducta Política, en esos 5 días, entre lunes y viernes, se negoció intensamente. Y se había llegado a un borrador que tenía un amplio apoyo, aparentemente conseguía los 4/5, que incluía medidas duras, ¿no? Se cesaba a Sendik como presidente de la Agrupación Nacional de Gobierno por el resto del periodo, se lo inhabilitaba para ocupar candidaturas comunes de la fuerza política para el periodo electoral 2019-2020, entre otras cosas, ¿no? Bueno, aquel borrador quedó por el camino cuando Sendik se presentó y dijo: vengo a informarles que voy a renunciar al cargo de vicepresidente de la República. Sí, quedó por el camino, quedaron varias cosas por el camino, ¿no? A ver, yo creo que en ese breve discurso de Sendik, si hubo un palo claro, fue para el presidente del Frente Amplio. Y para el Tribunal de Conducta Política. Y para el propio tribunal, ¿verdad? Sí. Y yo esperaba, después de conocer las palabras de Sendik, que el plenario, que había, digamos, acordado tomar resoluciones de sanciones, etcétera, tuviera una actitud un poco más clara, mucho más claras y más contundentes de respaldo tanto al presidente del Frente Amplio como al Tribunal de Conducta Política. No la tuvieron. Es más, debieron hacer algunas fiorituras retóricas para no mencionarlo siquiera al Tribunal de Conducta Política en su resolución final, en la que leyó Miranda, donde se habla del respaldo a la institucionalidad del Frente Amplio, que nadie sabe muy bien qué quiere decir. Quiere decir todo y no quiere decir nada. Entonces, mi inquietud nace porque yo creo que a partir de este capítulo que se cierra, se abre otro capítulo, que puede ser muy complicado, pero que puede ser también muy fecundo para el Frente Amplio, vinculado con la necesidad de renovar o de reflexionar o de analizar estructuras que evidentemente están funcionando muy por fuera de lo que es la fuerza política en su conjunto. Bueno, los demás, ¿cómo toman este planteo de Fernando? Bueno, gracias. A mí me parece que hay que respetar las funciones de cada uno. El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio no tiene una facultad de ser vinculante para lo que es el plenario. En ese sentido tiene que estar preparado
para que cuando emite una resolución, en realidad está haciendo una recomendación. Entonces, a mí me parece que si bien el tribunal consideró... Y ni siquiera eso, ¿no? Porque el tribunal no recomienda las sanciones. No. Juzga la conducta. Exacto. Y quien tiene que resolver las sanciones es el plenario. Por eso, entonces, a mí me parece que cada uno de los órganos tiene que tener la capacidad de adaptarse a sus propias competencias. El plenario del Frente Amplio, por todos sus antecedentes o por los intereses que haya tenido de bajarle la temperatura a este asunto, más allá de si yo lo comparto o no, creo que tenía las facultades para hacerlo. Y en ese sentido, creo que actuó además de acuerdo a todo lo que había actuado anteriormente a ese momento. Creo que haberle sacado tanta importancia a este tema no fue una buena política. Primero, porque el tema es grave. Y segundo, porque prolongó una agonía que en definitiva le hizo peor al Frente Amplio y al propio Sendic. No tanto al país, yo no soy tan tremendista, eso de que la institucionalidad del país estaba en juego y todo lo demás, no lo creo. Muy por el contrario, creo que el país salió adelante en el marco de la Constitución y eso es correctísimo para el país. Así que me parece que cada uno actuó en el ámbito de su competencia. Y por lo tanto, ¿qué decís sobre lo que plantea Casito? Sí, yo creo que cada uno actuó en el ámbito de su competencia, algunos con más énfasis que otros, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo creo que si un partido político, una organización política tiene un tribunal de conducta política, porque se habló mucho de la ética, etcétera, pero el tribunal era de conducta política, y el tribunal sancionó de manera clara, o digamos, sancionó en el sentido de... Cuestionó de un dictamen negativo, fuertemente negativo, hablando de inadmisible uso de los dineros públicos de uno de los integrantes de la fuerza política. Yo creo que ante ese dictamen de un tribunal que es la máxima instancia de juzgamiento de la conducta política de un militante, el plenario, que es el que sí tiene las capacidades para tomar resoluciones, debería haber tenido, me parece a mí, ¿no?, otra consideración para con la resolución del tribunal, que no se consideró, para con la conducta del tribunal, la cual no se consideró, y para el reforzamiento de esa institucionalidad que menciona como al pasar en la resolución final. En realidad, perdón, solo un segundito, en realidad estoy de acuerdo contigo, porque hubiera sido deseable, pero no era obligatorio hacerlo, eso es lo que yo quiero decir. Hubiera sido deseable, yo comparto contigo eso. Bueno, no necesariamente, yo creo que fue la mejor salida en un escenario espantoso, en un escenario triste, lamentable, que culmina con la renuncia, que yo creo, si me permiten, y me excuso si ofendo a Sendic y a Toy o a cualquiera, creo que fue lo más inteligente que hizo Sendic, porque todo su comportamiento previo, anterior, fue realmente torpe, poco transparente, muy entreverado, y lo más inteligente que hace es renunciar justo a tiempo, además, porque la jugada de Sendic precisamente obliga a una reformulación por completo de la resolución del FA. En el reconocimiento de la institucionalidad, sí, está bien, es un eufemismo, es una forma elegante de decir, reconocemos el papel de Miranda como presidente, un presidente que además actúa en una zona de turbulencia como nunca se había visto. Lo que estaba de por medio era un cuestionamiento a Miranda por ejemplo, haber sido responsable de filtraciones. Sí, por ¿no? las filtraciones. Sí. A eso aludía Sendic cuando lo mencionó en su sí. alocución en el plenario el sábado. Está claro, y además, y después al propio tribunal, por no decir, sí, efectivamente compartimos en todos los términos lo que efectivamente ha dicho y ha establecido el tribunal. Bueno, yo creo que eso hubiera sido agarrarlo del pescuezo, estás en el piso, te vamos a retorcer todavía más y te vamos a hacer pomada. Me parece que el espíritu que finalmente reinó no fue ese, no fue el, como dijo un periodista, no solamente hay que patearlo, sino pisarle la cabeza. Carlos. Nosotros en las últimas semanas, cuando analizamos el tema Sendic, yo decía que durante mucho tiempo Sendic parecía suicidarse, y que en las últimas semanas ya no era Sendic que se suicidaba, sino todo el Frente Amplio se suicidaba con Sendic.
Y bueno, en esa realidad no se podía esperar otra cosa que este penosísimo final, donde más de uno enterró sus palabras, su dignidad, sus principios, sus anuncios. A ver, ¿a quién Bueno, estás aludiendo? Hasta 2 horas antes que funcionara el plenario, Sendik anunciaba que iba a ir con su barra a defender su inocencia presentando pruebas y que no renunciaba salvo que la justicia lo entendiera que había cometido algún delito penal. Por otro lado, había muchos, algunos no, pero muchos, que hablaban de sanciones graves. La declaración que tú decís que estaba a punto de firmarse y que conseguía una mayoría realmente importante, era sancionatoria. Establecía que Sendik no podía ser candidato en las próximas elecciones. Y ayer ya se proclamó para el Senado. Sí, o sea, increíble. esto es el final dantesco No, ojo, de un ojo. episodio dantesco. Ojo, lo que el borrador del viernes incluía era inhabilitar al compañero a Sí. presentarse a candidaturas comunes del Frente Amplio para el periodo electoral ¿Qué 2019. son candidaturas Sí, comunes? la fórmula. Presidente, En la vicepresidente, intendente, Claro. básicamente. En la ¿no? fórmula. Podía No, tener. no en la lista. Bueno, muy bien. Pero en ese cuadro de enfrentamiento donde Vázquez le decía por la prensa, siempre por la prensa, si yo estuviera cuestionado, yo daba un paso al costado, renunciaba. Finalmente, Sendik baja todas sus banderas, no defiende ninguna honestidad, no presenta ninguna prueba, obviamente tendría que haberlas presentado frente al Tribunal de Conducta Política, y ahí lo que hizo fue balbucear unas explicaciones penosas. Va y renuncia pura y simplemente, y ahí en el plenario todos deciden un entierro de lujo. Como decía Fernando, Todos deciden después de una discusión, porque el cuarto intermedio estuvo trabajoso. bueno, la discusión habrá sido discusión, pero todos terminan Había quienes entendían que el habilitando. plenario tenía que volver a sesionar y que tenía que tratar el informe del Tribunal de Conducta Perdieron. El Frente Amplio como fuerza política enterró el tema, hizo una declaración lavada sin ningún compromiso que, como decía Fernando, refiere a la institucionalidad, pero no nombra al Tribunal de Conducta Política. En ninguna de sus líneas sanciona, amonesta o dice que lo de Sendik era reprobable. O sea, es un tablas. Claramente había atrás de eso una negociación. No está al margen de eso lo que dijo De León. Cae Sendik, caen todos. Lo acusan a Sendik, yo acuso a todo el resto. Acá hubo un pacto o una negociación semimafiosa atrás de todo esto. Guarda con lo que pase porque acá corre sangre. Ahora, permíteme, Sí. sobre todo eso además, que ya es un disparate total, donde reitero, la dignidad, la ética, el compromiso, la jerarquía política, todo queda de lado, porque en ese final Sendik dice que renuncia por motivos personales y los otros meramente dicen la institucionalidad se salvó y además, pero nadie abre la boca. Un país que está viviendo hace 3 meses el calvario de Sendik, con todos los episodios que lo han vinculado, que espera que su fuerza de gobierno y su gobierno den una señal clara, la señal es el silencio. Pero aparte de todo eso, terminamos, y lo dejo para la segunda vuelta, con las declaraciones de Vázquez. El villano, el supuestamente culpable, el que ese órgano tan prestigioso que es el Tribunal de Conducta Política enjuicia severamente, es un valiente, es un serio, es un responsable, es un hombre comprometido. El delincuente, no digamos delincuente, la persona que cometió errores... No sabes si es delincuente. No, por Así eso que me digo, parece que eso es un exceso de tu parte, no me Ramela, quieras porque- corregir porque me Pero, corregí yo y antes. bueno, me entonces, corregí yo y antes, así bueno, que no bueno. juegues para la tribuna. Mirá que no No. sirve jugar para la tribuna. Bueno, vos Acá tampoco. que- no, A yo ver, dije... A ver, acá y vos que no juega- jugás para la tribuna, terminé- Ramela. ¿Para quién jugás? Yo pienso, digo lo que pienso. Yo también. Y nadie me Yo limita, también. ni vos ni nadie. Pero, yo por dije favor. el delincuente, pues dije, bueno, vámonos a decir delincuente. Ah, bueno. El hombre que cometió irregularidades, Bueno, sin no es necesidad de que delincuente, nadie... No lo sé, eso No, lo dirá no la sabemos. justicia. Ahora, digo. Eso lo dirá la justicia. ahora. Desde el punto de Bueno, vista pero todo esto ético... venía a cuento de la opinión de Vázquez el otro día en la conferencia de Claro, prensa. se convierte en héroe, se convierte en un personaje a alabar, un personaje a ponderar, un hombre que pasa a la historia como un gran vicepresidente, el hombre que fue serio, responsable. Por favor, todo esto es el final dantesco de una cosa horrible, donde se cumple lo que dijo Valenti la semana pasada. La ética y la moral del Frente de Seregni no existe más. Valenti no está presente. Pero está Sí, Ramela. pero Pero Ramela sí, habla por pero Valenti. sí, a través de Ramela Carlos habla Ramela. por Valenti. No, Yo lo cito. Yo quisiera hacer una pequeña disquisición. Bueno, Carlitos entró en un segundo tema que creo que no habíamos entrado antes y lo dejamos para la segunda vuelta. Pero a mí me parece que si querían hacer un acuerdo político para no
digamos, linchar a Sendik, eso hasta me hubiera podido parecer razonable. Lo que no me parece razonable y me parece además muy grave es que los hechos aún no comprobados, se verá después cómo es, pero los hechos son graves y a eso no se le puede sacar importancia. Sí, los hechos de la conducta, los hechos de los cuales está imputado. Veremos después cómo salen, pero los hechos, los haya cometido o no, los hechos de los cuales estamos hablando, usar dineros públicos para beneficio propio, maladministrar un ente público sin ninguna responsabilidad patrimonial por eso, y que nadie se le mueva un pelo porque la plata de los contribuyentes se vaya esfumando con el esfuerzo que significa para todos nosotros aportarla, entonces eso me parece muy grave, más allá de si es Sendik u otro. Sí, hay oyentes que preguntan si tiene sentido que, pesando sobre Sendik el cuestionamiento que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio realizó, ahora pueda ser candidato de su propia agrupación dentro del Frente Amplio en las próximas elecciones, ¿no? Porque una cosa era impedirle que fuera candidato común. Ahora, ¿puede ser candidato igual en una lista? Preguntan varios. Me permitís una pequeña cosa, porque Casilda decía con razón que falta el pronunciamiento legal para saber si el hombre cometió ilícitos penales. Pero cito de vuelta a Valenti lo que dijo el otro día. Ya no se precisa nada más para saber que hubo faltas éticas, faltas políticas. No se precisa nada más para saber que actuó. El uso de dineros públicos para beneficio personal quedó probado. Ya está comprobado. Eso quedó probado. Ahora determinaremos si es, como quiere mi amigo, que yo diga delincuente con mayúscula, si o es un hombre equivocado. No, es un hombre equivocado. Claro, pero la falta ética, la falta política ya quedó comprobada. Y eso, su renuncia, la declaración del plenario y Vázquez lo obvian en aras de una unidad. Está bien, hay que defender la unidad, pero con ciertos límites, con cierta dignidad. En ese sentido, ¿qué es lo que dice el tribunal en sus conclusiones, que son 3 y son muy breves? Es largo el documento porque tiene consideraciones, vistos, etcétera. Dice: el tribunal no se pronuncia sobre los aspectos jurídicos de los hechos referidos, estando lo que concluye a ese respecto de la justicia. Pero agrega: la actuación del compañero Sendik en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política con incumplimiento reiterado de normas de control. El tribunal no llega a esta conclusión por un criterio minucioso de reprobación de cualquier acto irregular puntual. El cuadro general que presentan los actos reseñados del compañero Sendik no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. Bueno, a eso me refería yo cuando decía, bueno, puede continuar trabajando como si nada hubiera pasado ese tribunal cuando el plenario del Frente Amplio, no sé qué palabra elegante utilizar, desconoció la resolución, desconoció el dictamen, cuando el propio Sendik durante su renuncia se da el lujo de darle un par de palos impunemente, además, porque no había manera de retrucarle, porque se iba, al presidente del Frente Amplio, que actuó con absoluta seriedad, creo yo, con absoluta transparencia y con absoluta discreción. Las filtraciones que las hubo, aunque muchas fueron inventos, hubo alguna filtración, no partieron del presidente del Frente Amplio, partieron de algunos de los pocos que conocían el dictamen, y tampoco partieron del propio Tribunal de Conducta Política. Entonces, yo me pregunto, ¿no será hora, en vez de revisar la conducta o la postura o la situación en la que se encuentra Miranda y el Tribunal de Conducta Política, de revisar cómo es que opera el plenario del Frente Amplio, que está tomando gravísimas decisiones por omisión? Por ejemplo, dejando en suspenso o con puntos suspensivos o al margen o como una nota al pie apenas lo que pasó con Sendik. Me parece que es muy seria la cosa, es muy grave, y me parece que anuncia tormentas futuras. El Tribunal de Conducta Política no es la primera vez que se expide. Hubo otros casos, incluso gente que fue procesada con prisión, no quiero ni mencionarlo, pero esta es una situación in extremis, de manera que la capacidad de responder en tal o cual sentido estaba limitada precisamente
por el carácter singular de la situación. Así que no, para mí no tiene fundamento el hecho de que se diga está cuestionado el tribunal. No está cuestionado. Se consideró todos sus elementos para sancionar. No, porque en realidad lo que se esperaba de Sendik, porque a mí que no me vengan a decir que qué sorpresa, nos sorprendimos todos porque renunció. Si era todo lo que todo el mundo esperaba la renuncia. A ver, por favor, todo el mundo esperaba que renunciara porque era lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para someterse precisamente al Poder Judicial, porque ahí pierde los fueros y se somete al Poder Judicial, y finalmente nos enteraríamos de si es o no, según Ramela, delincuente pequeño, grande, mediano. Y bueno, y el tribunal hizo lo que tenía que hacer, y Miranda hizo lo que pudo hacer en zona, reitero, de alta turbulencia, que yo creo que recuerdo en toda la historia del Frente Amplio, dos o no más que Cristian, situaciones de esta naturaleza. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno. En esa zona de turbulencia en la cual yo creo que el tribunal actuó correctamente y Miranda actuó correctamente, los que no actuaron correctamente fueron los integrantes del plenario que respondían además a intereses sectoriales distintos y a veces contrapuestos. Pero eso ya lo sabemos. Que es ahora, haberse proclamado ayer así, como si nada, la candidatura para la vez que viene, es una afrenta increíble, porque pudo haberse dejado para después el comentario. No significa nada, porque no se proclaman así los candidatos, pero es una afrenta. Después de todo lo que pasó, esto es una afrenta que no debió haber ocurrido. Estás hablando del anuncio que hizo el senador Eduardo de León. Exacto. De lo que tiene previsto hacer. Claro, y vamos a ver cómo le va en las elecciones, porque es la ciudadanía la que define. Por eso te digo, es simplemente una afrenta. Bueno, en la convocatoria que hizo la lista 711 a apoyar a Raulito en la puerta del plenario, no le fue muy bien. Habían 30. Es cierto que estaba llovinando. Habían 30, Fernando, punto, listo, es eso. Yo creo que lo de Miranda es la demostración, una vez más, que se mata al mensajero por no querer aceptar la noticia. Porque que hubo filtraciones, yo no sé fue Miranda quién fue. Mujica dijo, vi el fallo, lo tuve a la vista y no es tan grave. Después dijo que no lo había visto y que lo había sorprendido. Varios dijeron que habían visto el fallo. El importante era lo que decía el fallo, lo que el fallo contenía. Sendik sigue agraviado porque hubo una eventual filtración y no está agraviado por lo que dice el tribunal, por lo que comprueba el tribunal, y vuelvo a marcar la diferencia. Ahora estará sometido a la justicia y se verá si ha incurrido en responsabilidad penal. Pero en lo que es responsabilidad ética y política y civil, el Tribunal de Conducta Política es clara y terminante. De todas maneras, una interrupción breve. Sí. De todas maneras, yo quiero resaltar la actuación del tribunal, la independencia de criterio, la seriedad con la que actuó, que lamentablemente fue enchastrada, por decirlo así, por la actuación del plenario. Estamos de acuerdo. Y cuando decimos que no hay obligación formal de adoptar decisiones conforme el tribunal y demás, estamos hablando de un terreno formal, pero un terreno político y ético. Lo que el tribunal dijo fue muy claro y el plenario lo debió considerar y lo debió mencionar especialmente. Nadie habla de un linchamiento de Sendik, pero poner las cosas en claro y decir las cosas como son. No alcanza con que él renuncie y baje sus amenazas para que todo el mundo se vaya para la casa y haga silencio. Quiero marcar otra cosa que no me gustó de este episodio. No sé si fue ayer o anteayer, se presentó en la Asamblea General la renuncia, la carta de renuncia, y aparentemente por un pacto de todos los partidos políticos se aprobó en silencio, sin una sola consideración, mano alzada. Hubo un diputado hubo blanco algún episodio que dentro del Partido Nacional que casi tira abajo ese acuerdo. Sí. ¿No? Hubo un diputado blanco que, fiel a la historia de los blancos, estuvo por ir a las cuchillas y empezar la revolución. Me gusta que lo reconozcas. Y yo hubiese querido. Pablo Iturralde quería hablar. Y yo hubiese querido que lo hiciera. A mí me parece realmente penoso, indigno, que todo el sistema político haga un silencio y no analice este episodio que tiene una trascendencia formal e institucional enorme. Yo no digo que estaba en juego la vida institucional del país, pero es un tema grave. Estamos hablando del vicepresidente de la República, estamos hablando de conductas censurables, estamos hablando de un ocultamiento que hizo una fuerza política de toda esta realidad, distrayendo las cosas durante 3 meses. Y el sistema político en su conjunto dice silencio. Aparentemente el Partido Comunista dijo, si ustedes hablan, yo hablo.
que hable, que le den un micrófono y hable 5 días seguidos, que hay que ocultar nada. Pero el sistema político no podía haber dejado que este tema muriera en silencio. No es un tema de compañerismo, de amistad o de solidaridad con el caído. Es un tema de respeto institucional, de actitud política, de consideraciones de valores éticos que la ciudadanía tiene que entender que siguen vigentes y que no se entregan en una mesa por si vos hablás yo hablo. Es muy importante este episodio para que haya habido silencio en la Asamblea General. Los que decidieron no hablar, los que pactaron ese silencio, entendieron que este no era el momento, que toda la discusión va a darse, que existe espacio para eso en el futuro, pero que el de ayer no ¿Cuándo era se va a dar? ¿Cuándo es el tema? Yo tengo la impresión de que esto va a estar a cada rato en la agenda parlamentaria. La postura de Ramera me hace acordar a Inodoro Pereira, el personaje de Fontana Rosa. Que tenía una frase muy, muy graciosa que decía: el mundo está profundamente equivocado. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero a vos te parece digno nuevo en pero, las referencias, ¿no? Fernando, no, a mí, ¿a vos te parece digno lo que hizo la Asamblea General yo de hacer un entierro de lujo? Yo no soy quien para juzgar la dignidad, mucho menos de un cuerpo elegido por la ciudadanía. No, a mí lo que me parece es que esos acuerdos políticos que callan a la gente, no estoy de acuerdo nunca. Ni ayer ni jamás. Creo que los miembros de la Asamblea General, tanto diputados como senadores, son elegidos por el pueblo y tienen que tener la facultad de hablar en favor o en contra de lo que haya resuelto su propio partido. Eso trae como consecuencia otras renuncias recientes, pero digo, el diputado y el senador es elegido por el pueblo y debe mantener su dignidad ante el cuerpo y ante la ciudadanía. Claro, pero también está en juego la dignidad del cuerpo en su conjunto, el pudor, que muchas veces hemos sentido incluso aquí en la mesa, de volver a tocar ese tema, de volver a escarbar en esos asuntos. Se pudo haber hecho una declaración no personalizada. Yo en eso estoy con Carlitos. Nosotros somos modestos opinólogos de todo. Sí. La Asamblea General son los representantes de la ciudadanía. Sí, por eso digo que yo no mido la tenían dignidad. que hacer un linchamiento público. Podían ser totalmente cautos, mesurados, discretos. Podían decir que ha pasado un hecho muy grave, que por suerte se procesó, que los mecanismos funcionaron. Podían decir algo, pero decir no hablamos porque hay un pacto. La cautela y la mesura no es de un debate parlamentario me permito ponerla en duda desde el momento en que se inicia. ¿Comentarios de los oyentes sobre el tema anterior? Una cantidad, pero el hijo de Ricardo, me extraña que Ramela no se dé cuenta, o se haga el distraído, que el sistema político es una casta y que con el episodio de la Asamblea General los integrantes del cuerpo demostraron cómo cuidan su chacrita. Bueno, en el fondo piensa como yo, está diciendo eso. ¿Pensás eso? Dice que no sé, claro que pienso eso. Que lo repita, claro que pienso eso. Pienso. Está bien.